Vámonos. Te invito a que te quedes a ver este video, donde vamos a descubrir juntos una interesante historia. Una historia basada en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 13. Esta historia que les voy a mencionar a continuación, la encontrará en ese libro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, y también capítulo 14. Bien, entonces vamos a analizar hoy una situación sobre la falsa doctrina de Jesús. Jesús, un falso enseñador. Jesús, un falso profeta. Pero aguas, antes de que usted vea sus conclusiones, sus juicios, usted se sorprende y diga, bueno, pero ¿cómo puede este hombre estar blasfemando en contra de Jesús? Déjeme decirle que no estoy hablando en contra de Jesús, nuestro Salvador. Que quede claro que del Jesús que estoy hablando es un falso profeta que existió en la época que el apóstol Pablo y Bernabé pregonaron el Evangelio. Le vuelvo a aclarar, no estoy hablando de mi Señor y Salvador Jesucristo. Al expresarme Jesús, falso profeta, estoy hablando de un hombre, de un personaje que también se llamaba Jesús y que también hablaba de un evangelio, que también hablaba de una doctrina y que también era judío y que también se reunía los días sábados, los días de reposo, a escuchar los mensajes de la palabra de Dios y los guardamientos de la ley. Por esta razón yo le invito a que abra su escritura en el libro de Hechos capítulo 13 y usted vaya analizando todo lo que le voy hablando en esta hora. Este hombre de nombre Jesús, nada más con la diferencia que iniciaba su nombre con la palabra Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Este hombre, en su nombre, tal vez había la confusión y muchos podían pensar que él era uno de los discípulos de Cristo, nuestro Salvador, que él era hijo de Jesucristo, por el hecho de que él se llamaba Bar Jesús. Vamos a hablar en esa época cuando el Espíritu Santo tomó a Pablo y a Bernabé y lo llevó a una ciudad conocida como Cipré. Esa ciudad Cipré, que estaba invadida tanto por romanos como por griegos, y había también varones judíos. Había una mezcla de personajes ahí de diferentes naciones, y donde se conocía a la manera de cada uno un tipo de religión. Los judíos profesaban un tipo de religión, los griegos que existían ahí también otro tipo de religión, y los romanos que estaban también ahí otro tipo de religión. La religión de los judíos era la misma que se estaba propagando por ese Bar Jesús, que era con el cumplimiento de la ley, enseñar a las personas que todavía se podían justificar delante de Dios a través de la ley. Muchos de los judíos que todavía no habían creído en Jesucristo, todavía tenían estas enseñanzas, esta doctrina en otros lugares donde enseñaban que solo a través de la ley las personas podían justificarse delante de Dios. Pero estaban los griegos, y los griegos, su religión era basada en la adoración al dios Zeus. Zeus, Apolo,
o sea, el dios Sol y otros personajes más, o sea, dioses hechos por manos de hombres. Pero estaban los romanos, los cuales en su religión estaba la creencia del dios Mercurio, el dios Júpiter, el dios Apolo, que es el dios Sol, y la diosa reina del cielo, la diosa Juno. Entonces había una mezcla de diferentes doctrinas, enseñanzas y religiones, y ahí estaba la confusión, ya que entre toda esa mezcla de religiones, ninguna te podía justificar delante de Dios. La única religión, o sea, el único evangelio que te podía justificar delante de Dios era el evangelio que en ese momento también llevó el apóstol Pablo en compañía de Bernabé. Entonces, el apóstol Pablo en compañía de Bernabé llega con el evangelio de Jesucristo y le comienza a decir a esas personas que ningún tipo de religión, ni ningún tipo de ley, ningún tipo de creencia los podía justificar ante Dios, solamente la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Solamente el Cristo que él predicaba era el que había muerto en la cruz para podernos reconciliar delante de Dios. Entonces, esto despertó una curiosidad en un varón, en el gobernador de esa ciudad de Ciprés, de nombre Sergio Paulo. Este gobernador ya había escuchado la doctrina de los judíos que no creían en Jesús, pero también estaba escuchando la doctrina de los judíos que era llevada por el apóstol Pablo, que era en aquellos que sí creían en Jesús y en la muerte de Jesucristo. Para esta época, déjeme decirle que Cristo ya había muerto en la cruz por el pecado de la humanidad, pero aún había judíos que nunca aceptaron a Jesucristo hasta la fecha. Entonces, ese gobernador, Sergio Paulo, de esa ciudad de Ciprés, sintió curiosidad porque él ya había escuchado la doctrina de diferentes partes, de los griegos, de los romanos, etcétera. Pero ahora quería escuchar, estaba ansioso por escuchar la doctrina o la enseñanza que traía el apóstol Pablo y Bernabé. Y por esta razón lo mandó llamar, porque él quería escuchar palabra de Dios y cuál era el evangelio que Pablo traía. Todo esto que le estoy diciendo está basado y fundamentado en el Hechos capítulo 13. Por eso le dije que abriera su escritura y usted vaya comparando lo que le voy diciendo. Entonces el apóstol Pablo se presenta ante este varón ansioso que tenía la ansiedad de escuchar palabra de Dios y le especifica y le dice que exactamente, que solamente Jesucristo es el Salvador de la humanidad, que solamente a través de Jesucristo hay perdón de pecado, que solamente a través de Jesucristo podemos conocer y reconciliarnos con el Dios Padre, el Dios Todopoderoso. Este evangelio fue el que le presentó Pablo a este gobernador y el gobernador Sergio Paulo se sintió motivado. Pero estaba un estorbo ahí. Probablemente los griegos pues no dijeron nada, probablemente los romanos no dijeron nada, pero estaba un estorbo ahí que era un judío de nombre llamado Bar Jesús, el cual le mencioné desde un principio. Ese Bar Jesús era un hombre considerado un hombre sabio o adivino o mago, era un consejero cercano al gobernador del cual le estoy mencionando. Entonces, como era un consejero cercano a ese gobernador, le empezó a aconsejar y a decir que el evangelio que Pablo y Bernabé llevaban era un evangelio falso y que era un evangelio de mentira y que no creyera, que la verdadera doctrina en la que él debería de creer era en la que él exponía. Él exponía que todos todavía teníamos la esperanza de ser justificados delante de Dios por medio de la ley, ya que ese hombre llamado Bar Jesús era judío. Entonces fue tanta la insistencia y esto desagradó y molestó a Pablo porque estaba interfiriendo
o sea, hubo una intervención de él ahí para que aquel varón que quería escuchar palabra de Dios se confundiera. Y entonces Pablo le dijo a ese hombre, Bar Jesús, que en ese momento la ira de Dios, el juicio de Dios caía sobre él y que quedaría ciego. Y efectivamente, como una señal de que Dios estaba molesto por lo que él estaba haciendo, ese hombre fue cegado y tuvo que pedir ayuda para él poderse conducir a donde él quisiera. Entonces quedó demostrado que el Dios Todopoderoso estaba respaldando el evangelio que Pablo le estaba dando a esa ciudad de Ciprés y en específico al gobernador de esa ciudad, el cual lo había solicitado. Entonces, quedando claro que el verdadero evangelio es el de nuestro Señor Jesucristo, que la verdadera salvación está en nuestro Señor Jesucristo, que las verdaderas enseñanzas están en nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es la esencia de salvación, Él es la esencia de vida eterna, Él es la esencia de toda verdad. Y con Cristo en tu vida y aceptando a Cristo en tu vida, tú estás en la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Entonces, muchas personas se convirtieron a ese evangelio que traía el apóstol Pablo. Entonces, queda demostrado que cuando alguien habla y profesa el verdadero evangelio es respaldado por Dios, porque en esta ocasión aquel hombre quedó ciego por haberse metido, por haber querido inculcar falsas enseñanzas. Entonces, por esta razón yo le decía que ese era un falso Jesús, no era el verdadero Jesús. El verdadero Jesús te ofrece salvación, vida eterna y te ofrece grandes beneficios terrenales y espirituales. Bien, vamos a saltarnos un poquito más sobre esta historia de Bernabé y Pablo en su caminata de evangelización por diferentes ciudades. Nos vamos a trasladar ahí mismo en ese libro de Hechos, pero ya no en el 13, sino en el capítulo 14. Y nos vamos a dar cuenta que Pablo volvió a enfrentar otro problema más ahí. Voy a hacer un paréntesis y voy a hacer una observación. El que anduvo fundando iglesias en todo el territorio romano, gentil, griego, etc., se llamó el apóstol Pablo. Para esto fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, para esto fue llamado por el Espíritu Santo de Dios, para que Él fundamentara el evangelio, las buenas nuevas de salvación, en todo territorio ajeno a los judíos. Por esta razón, Pedro no puede ser el fundador de la iglesia de Jesucristo entre los romanos, entre los gentiles, entre los griegos, porque el que fundó todas las iglesias mayormente se llamó el apóstol Pablo. La encomienda sobre el apóstol Pedro estaba que se encargara de todo el territorio de los judíos. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel y hasta donde llegaran los judíos. Él iba a ser el que se iba a encargar de fundar iglesias, de pregonar el evangelio entre los judíos, el apóstol Pedro. Cuando Pablo invitaba a Pedro a ir al territorio de los romanos, Pedro a veces no quería ir, porque Pedro tenía un concepto que los romanos, griegos, etcétera, etcétera, eran gente idólatra, eran gente que ofendía a Dios con la adoración a dioses ajenos, comían cosas sacrificadas a los ídolos, comían cosas inmundas como el cerdo, el conejo, etcétera, etcétera, y eran gente sin ley, eran gente que no tenían respeto por Dios. Por esto Pedro solamente entraba al territorio donde Pablo fundaba iglesia a petición de Pablo. A veces Pablo tenía que regañarlo porque Pedro se resistía. En una ocasión, estando en un territorio de los romanos, o sea, de los hebreos, de los griegos, le invitaron a comer a Pedro y Pedro no quería ni comer porque le estaban dando alimentos que ellos no comían. Para él eran alimentos inmundos. Se le tuvo que aparecer el ángel del Señor para decirle: Pedro, en una revelación, Pedro, no llames inmundo a lo que nuestro Señor Jesucristo limpió.
a lo que nuestro Señor Jesucristo purificó. Todo es bueno para comer. Dios nos dio un entendimiento para comer cosas que nos van a dañar, para no comer cosas que nos van a dañar, pero de ahí, cosas que tú sientes que no te van a dañar, tú oras a Dios y los alimentos ya están consagrados, están bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de la ley sí había ciertas abstinencias de alimentos como el cochino, etcétera, etcétera. Pero cuando Cristo murió, todo eso se acabó. Pero Pedro todavía traía esas ideologías y por esto no le gustaba a él andar entre los romanos, griegos, etcétera, etcétera. Bien, ya aclarando esto, Pablo y Bernabé y muchos de los que le seguían siguieron fundando iglesias. Llegaron a una ciudad, ahora vamos al libro de Hechos 14, llegaron a una ciudad de nombre Iconio. En esa ciudad de nombre Iconio, de igual manera, no conocían al Dios invisible, no conocían a Jesucristo. En esa ciudad de nombre Iconio, lo que conocían era la adoración a dioses ajenos, a esculturas, imágenes y todo tipo de idolatría. Por esto llegó Pedro ahí pregonando la buena nueva del Evangelio y pregonando la existencia del Dios Todopoderoso, pregonando los planes que tenía nuestro Señor Jesucristo para la humanidad. Entonces, cuando Él llega ahí, los toma por sorpresa porque esta gente nunca había escuchado hablar de ese Evangelio, pero déjeme decirle que mucha gente creyó al Evangelio que el apóstol Pablo y Bernabé llegaban. Pero como siempre, hay ahora sí una persona de la alta sociedad, hay una persona de mucha religión, mucha preparación en religión, y muchas veces son los que se convierten en estorbo para aquellos que pregonan el Evangelio. Este fue el caso de un sacerdote que vivía, o sea, que tenía su templo ahí en ese lugar y sintió que el apóstol Pablo le estaba robando sus feligreses, sus creyentes, que el apóstol Pablo estaba interfiriendo en la religión que él tenía y por esto acusó gravemente a Pablo y Bernabé. ¿Cómo sucedió esto? El apóstol Pablo llegó predicando el Evangelio, mucha gente creyó en esa ciudad de Iconio y este sacerdote con engaño y mentira hizo que en su momento lastimaran al apóstol Pablo. Le explico lo siguiente. En el templo donde estaba este sacerdote, que tenía orígenes griegos, pero era romano, ellos ahí adoraban al dios Mercurio. Para ellos el dios Mercurio era el padre de todos los dioses y era la máxima autoridad. Y también adoraban al dios Júpiter. El dios Júpiter era considerado hijo del dios Mercurio. Entonces Júpiter se consideraba el rey del cielo y de la tierra. Pero Júpiter tenía un hijo llamado Apolo. Ese hijo llamado Apolo era considerado el dios Sol. Mirabas al sol y todos decían, ahí está el dios Apolo, y al cual le daban cultos y ritos de adoración. Y es ahí donde está fundamentada la creencia de una falsa trinidad, que hay tres dioses en el cielo. Estamos hablando del dios Mercurio, del dios Júpiter y del dios Apolo, o sea, del dios Sol. La falsa trinidad y de una reina del cielo que estamos hablando de la diosa Juno. La diosa Juno era considerada la reina del cielo. Entonces estos cuatro personajes, ese sacerdote era a los cuales se le daban ritos de adoración en el templo donde él estaba. Ahí hay una similitud en toda la creencia que tiene el católico, apostólico, romano. Pero yo no me voy a meter en esa controversia, pero le mencioné esos tres personajes. Estamos hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Reina del Cielo. Entonces estamos hablando ahí de Mercurio, Júpiter, Apolo, el dios Sol y la Reina del Cielo, la diosa Juno. Pero pues ahí esa es otra historia que usted va a analizar o va a poner en duda. Entonces, en esos dioses creían ahí y cuando Pablo llegó pregonando el Evangelio,
hubo muchos problemas para Pablo y para los que creyeron el mensaje que Pablo llevaba. Pero con engaño y mentira, este sacerdote hizo creer a las gentes que seguían a Pablo que él también creía en Pablo y que él también creía en Bernabé, pero esto era una artimaña, o sea, una mentira que él estaba argumentando para que la gente creyera que el sacerdote no estaba en contra de Pablo. ¿Y qué fue lo que dijo este sacerdote? Usted lea todo ese capítulo 14. Este sacerdote dijo que Pablo era la reencarnación del dios Mercurio y que Júpiter era la reencarnación en Bernabé. ¿Sí? Entonces, Bernabé, Júpiter y Pablo, Mercurio. Eso fue lo que ellos dijo, porque eran los dioses que ellos creían. Lea bien la Biblia y usted analizará lo que le estoy diciendo. Analice esos nombres. Entonces, dice que mandó a traer el becerro, el toro más grande, más gordo, y que lo mató y lo puso a los pies de Pablo y Pedro, y dijo a toda la gente: adoremos a Pablo, adoremos a Bernabé, porque estos son dioses que han venido del cielo. El dios Mercurio, el dios Júpiter está entre nosotros, adórenle, inclínense ante ellos. Entonces Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas y dijeron: no hagan esto. ¿Por qué hacen esto? Nosotros no somos ningunos dioses. Ustedes deben creer en el único Dios verdadero, el que nosotros les venimos predicando. Ustedes deben creer en Jesucristo. Él es el único en los que deben de creer. En nosotros no somos más que servidores de Jesucristo. No somos ningunos dioses. Pero aquel sacerdote insistía: ellos son los dioses Mercurio y Júpiter. Entonces, como Pablo y Bernabé dijeron definitivamente que eso no era correcto y que no era cierto, entonces el sacerdote, con astucia, ordenó que se golpeara y se castigara a estos personajes, o sea, a Pablo y a Bernabé. Bernabé alcanzó a escaparse, pero Pablo fue gravemente herido y fue tirado a las afueras de la ciudad, y ahí lo dejaron tirado, considerando que ya estaba muerto. ¿Por qué razón? Por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, por predicar al Dios invisible y por hablar en contra del Dios que ellos adoraban, que hasta la fecha el Imperio Romano, ese es el principal Dios para ellos. Ahora ahorita en lo que conocemos católico, apostólico, romano, estos dioses los han infiltrado con diferentes nombres, de diferentes maneras, pero son los mismos dioses. Tú pones una imagen de Mercurio y la imagen que te pintan en el catolicismo es un dios con barba blanca, y así te pintan a Mercurio. Te pintan a Júpiter, un dios, y así te pintan a Cristo o al dios Apolo, el dios Sol. Entonces hay ciertos misterios y secretos y ciertas cosas que de manera disfrazada, aún hasta la época actual, se siguen llevando a cabo. Entonces, ¿por qué es importante leer las Escrituras? ¿Por qué es importante investigar? Porque si tú lees la Escritura, si tú investigas, no serás fácilmente engañado por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas. ¿Sí? Enseñanzas falsas como la que traía este hombre llamado Bar Jesús. Enseñanzas falsas como la que traía este sacerdote que creía en esos dioses. Entonces, ahora, en conclusión, tú solamente debes creer en el único Dios verdadero y en Jesucristo su Hijo, el cual ha venido a dar su vida por el pecado de la humanidad. ¿Y quieres tú llegar al Dios Padre? Lo tienes que hacer a través de Jesucristo. No puedes decir: yo nada más creo en Dios y no creo en Cristo, porque aquel que desecha al Hijo no tiene al Padre, y el que desecha al Padre no tiene al Hijo. Aunque el Padre y el Hijo son uno solo en ideas, en amor y en todo lo que tú puedas imaginar, pero uno es el Dios verdadero que está sentado en el trono, lo dice Apocalipsis 5,
y otro es el Hijo de Dios, el que está en medio del trono, el Cordero inmolado. Entonces, he ahí, en su momento, Esteban, cuando fue apedreado por los romanos y fue muerto en manos de los romanos, dice que antes de morir alzó sus ojos al cielo y dijo: he aquí veo la gloria de Dios, y veo al trono y al Dios sentado en su trono, y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Entonces, en ellos solamente es en los que tienes que creer, y a ellos solamente tienes que adorar, y en ellos solamente tienes que confiar. No tienes que confiar en nadie más, no tienes que adorar a nadie más. Ese es el evangelio que traía Pablo y Bernabé. Entonces, como ellos hablaban en contra de la idolatría, de los dioses ajenos, de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de los mitos, tradiciones y todo ese paganismo, por esta razón, a donde quiera que iban, muchas veces los golpeaban, los apedreaban, los lastimaban por causa del evangelio. Pero gracias damos a Dios y a estos apóstoles, que aunque murieron por causa del evangelio, pero dejaron la semilla del evangelio en muchos que sí creyeron en el evangelio que ellos traían. Ya no extiendo más mi mensaje, solo hago un análisis de conciencia, que desde la antigüedad cada nación tiene diferentes tipos de dioses a los cuales adora. Los únicos que adoraban al Dios invisible, a Jesucristo, era dentro de los romanos, dentro de los judíos, de los hebreos. Y de ahí salió el conocimiento del Dios Todopoderoso, y de ahí salió la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te invito que si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y vamos a crecer juntos en este canal en el nombre de Jesucristo. Vamos a quedar pendientes al próximo video.